Uno de los temas más candentes que tenemos ahora mismo sobre la mesa es el puesto de trabajo que en estos últimos meses se ha movido repentinamente a los hogares de los trabajadores. Pero ya antes teníamos opciones de trabajo en movilidad y propuestas para la transformación del puesto para adaptarse a la flexibilidad que requieren hoy los negocios. Para hablar de su evolución futura y tendencias actuales, tengo al otro lado de la pantalla a Mar García Maroto, responsable del Departamento de Ingeniería Preventa en Citrix Iberia. Muchas gracias, Mar, por estar con nosotros. Hola, buenos días, Arantxa. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Mar, con la pandemia se ha adoptado masivamente el teletrabajo. La experiencia que están viviendo muchos usuarios no es esa que se está promulgando como un puesto de trabajo digital y flexible. ¿A qué se han tenido que enfrentar las empresas para continuar con la labor de su negocio? Bueno, efectivamente, como dices, Arantxa, al final esto que hemos vivido es casi un experimento, en el sentido que hablamos de teletrabajo, pero bueno, es parte de una crisis y cuando abordamos estos proyectos de teletrabajo o proyectos más ambiciosos de smart working, lógicamente este contexto que estamos viviendo o este contexto del que esperemos estamos saliendo, pues no existía. Con lo cual, pues no todas las compañías y organizaciones están preparadas para tener este espacio flexible y que se adapte y entender culturalmente que el trabajo no es un lugar. Con lo cual, han tenido que pasar, o han tenido tres principales áreas en las que centrarse. La primera es tecnológica, lógicamente. Hemos pasado un momento en el que dentro de una semana, esta fase de crisis, todo el mundo va a tener que estar trabajando desde su casa, accediendo a su espacio de trabajo de manera remota. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Estamos tecnológicamente preparados? Hay muchas organizaciones que todavía trabajaban con el puesto de trabajo debajo de la mesa de cada empleado. ¿Cómo vamos a hacer que el empleado acceda? ¿Se lo va a llevar con todos los riesgos adicionales de seguridad, los activos fuera de este perímetro físico de la oficina? Vamos a adoptar una solución que sea muy rápida, pero probablemente no nos sirva para el futuro, pero bueno, vamos a salir del paso. Entonces, el primero es tecnológico. El segundo, pues, es personas y procesos, un cambio cultural, entender que trabajar remotamente, y esto, pues, yo creo que estas organizaciones, compañías que tenían esos miedos, pues han visto que esto es una realidad y que se es incluso más productivo trabajando, incluso en este momento que es crisis y que estamos pues con los niños al otro lado de la puerta y con muchos condicionantes familiares y personales al mismo tiempo. Entonces, eso lo hemos superado y hemos visto que funciona, pero al mismo tiempo las compañías y organizaciones tienen que pensar o han tenido que enfrentarse a ese cambio cultural. Tanto las personas como los procesos. Estamos muchas horas trabajando desde casa y tenemos que entender que el usuario, el empleado, debe invertirlas en trabajar. Tenemos que cambiar la manera o hemos tenido que aprender, las compañías que no estaban ya preparadas, a cambiar la manera de controlar y de poner esas métricas correctas para nuestros empleados, que puedan evolucionar en su trabajo sin necesidad de estar continuamente chequeando internamente si se están realizando las tareas. Y la tercera, por supuesto, es enfrentarse a este contexto que va ligada a las otras dos. Pues hemos vivido una crisis, tecnológicamente lo resolvemos, pero no estábamos preparados en algunas compañías a nivel cultural y de procesos de las personas y entender que el contexto pues es peculiar y esto no es un proyecto de teletrabajo, sino una situación pues de crisis forzada. Ahora bien, vamos a aprovechar esto para un futuro y sacar las cosas buenas que hemos aprendido. Porque además, Mar, el teletrabajo no va a ser pasajero, ha llegado, como venimos diciendo, para quedarse. ¿Qué estrategias deberían entonces tomar las empresas para garantizar que sus trabajadores tienen un smart working que les permita ser productivos y aumentar también su satisfacción, que es un factor clave? Sí. Sí, antes nosotros vemos que estamos o que hemos pasado que vamos a tener tres fases, por decirlo de alguna manera. Esa fase inicial de crisis, todos fuera, trabajando desde casa, mantengamos las luces encendidas. Ahora estamos en una fase de esa extensión de lo que llamamos el work from home, el trabajar en remoto, y estamos preparándonos para pues esta nueva normalidad y cómo vamos a hacer que este proyecto, todo lo que hemos aprendido, todas las ventajas que representa tanto para la compañía como para el propio empleado, se puedan abordar. Es decir, vamos a pensar en
cómo evolucionar este espacio de trabajo para hacer un proyecto más ambicioso. No solo superar tecnológicamente el acceso remoto, es decir, puedo trabajar en un sitio que no sea la oficina, bien, pero vamos a hacerlo más ambicioso. Tenemos que transformar pues esa cultura, lo que hablábamos antes, el trabajo por objetivos, entender cómo son nuestros usuarios, cómo son nuestros empleados. Incluso nos va a poder permitir abordar otros proyectos más ambiciosos también de sostenibilidad. E incluso cuando hablamos de beneficios para el empleado, hablamos no solo de conciliación, también flexibilidad que me va a permitir devolver tiempo al usuario de vuelta, que al final va a revertir en mayor productividad. Un ejemplo es, ¿por qué voy a tener que ir a la oficina a las 9 de la mañana con las implicaciones que tiene de mayor tráfico, mayores aglomeraciones en transporte público, si yo puedo tener mi espacio de trabajo y estoy trabajando de 8 a 10 desde mi casa y a las 10 voy a tardar probablemente menos de la mitad de tiempo en transportarme donde tenga que ir a esa reunión presencial que si lo hubiese hecho a las 9 de la mañana? Es decir, poder tener esa flexibilidad, eso que comentabas tú del smart working, y pensar en un proyecto más ambicioso. O sea, tecnológicamente hemos visto que se puede hacer. Hay que cambiar procesos, hay que cambiar culturalmente, plantear estos proyectos pues, por objetivos y al mismo tiempo entender que tienen unos beneficios también en nuestra política de sostenibilidad como compañía o organización. Ujú. A nivel tecnológico, ¿qué elementos tiene que tener ese puesto de trabajo digital tanto de cara al usuario como de la infraestructura que soporta este Smart Work? Pues de cara al usuario tenemos que poner a nuestro empleado en el centro y entender qué necesita. Y lo primero es darle una experiencia de usuario y darle las herramientas que necesita para trabajar. Es decir, que trabaje de la mejor manera posible. ¿Qué se plantea? Pues que tenga una plataforma única de acceso para todo eso que va a necesitar para hacer su trabajo. Y antes hablábamos de la cultura, de este espacio de trabajo y estamos hablando de la experiencia de uso. Hay que tener en cuenta cómo impacta no solo acceder remotamente, sino a qué va a acceder, qué necesita para trabajar, cómo podemos hacer que esos accesos, que esas aplicaciones, que ese acceso a herramientas de colaboración sean no solo desde una única plataforma, sino que le impacten lo menos posible en cambios de contexto. Ahora estamos viviendo un momento en el que pues este cambio cultural del que yo hablaba implica pues muchas interrupciones. Si no estamos, hay compañías en las que cuando hablamos con ellos, pues es la fase de control todavía no está bien planteada, aunque tecnológicamente pueden trabajar remotamente, a nivel cultural, de procesos, pues no tienen muy claro cómo controlarlo. Y esto implica para el empleado muchas interrupciones, pues llamadas por teléfono para chequear, que a lo mejor en la oficina pues es una aglutinas una serie de preguntas para un empleado, pues aquí en este momento esa falta de organización implica que haya muchas interrupciones. Y prácticamente cada vez que tenemos una interrupción, tardamos casi unos 15 minutos en volver a esa tarea inicial. Con lo cual, tenemos que extrapolar eso también a la experiencia de usuario. O sea, no solo culturalmente, sino tecnológicamente vamos a darle un espacio de trabajo, esa plataforma para que acceda a todo lo que necesita para trabajar, minimizando esas interrupciones y cambios de contexto, minimizando ese tiempo que necesita el usuario para volver a centrarse en esa tarea inicial. Con lo cual, desde la perspectiva de usuario, la prioridad debe ser su experiencia, cómo aumentar y mejorar su productividad, cómo darle un espacio de trabajo que se adapta al usuario. Y desde la perspectiva de tecnología, tanto de infraestructura, la prioridad debe ser la seguridad. Entender que estos proyectos se deben abordar desde un marco de cero trust, de confianza cero, y entender además y dar las capacidades a los responsables de tecnología de analizar qué está sucediendo y tener capacidad analítica. Y aquí nos va a ayudar pues todas las herramientas de Machine Learning y la inteligencia artificial a entender qué es lo que está sucediendo, no solo basado en un parámetro de esto se puede hacer y esto no se puede hacer, sino que voy a ir aprendiendo de mi usuario. Voy a ir aprendiendo que a lo mejor yo
me conecto todos los días desde una ubicación, o es normal que Mar se conecte desde diferentes ubicaciones en España. Es normal que Mar no esté siempre en una ubicación, pero si Mar se conecta a las 10 de la noche desde Francia, eso es algo anormal. ¿Conectarse desde Francia es un riesgo? No, pero es que Mar normalmente no se conecta. Es decir, voy a estar confiando siempre, o sea, cero, y entonces voy a estar siempre chequeando cómo está ese entorno, cómo estás accediendo, quién eres, por qué, desde qué dispositivo tienes derecho, y también aprender para ese cero trust. Es decir, estás haciendo algo que no es normal para ti. No quiere decir que lo que estás haciendo sea un riesgo para todos los empleados, pero para ese empleado es algo que normalmente no hace. Entonces, esto nos va a ayudar desde la perspectiva de tecnología, a tener esas capacidades y ese mayor control de seguridad de ese espacio de trabajo. Ujú. Y en su continua evolución tecnológica, porque ya hemos visto que ya teníamos ciertos pilotos de puesto de trabajo que han ido evolucionando, pero también las tecnologías que se aplican van cambiando, va enriqueciéndose la propuesta. ¿Cómo va a ir a futuro siendo este puesto de trabajo cada vez más y más inteligente? Pues efectivamente, Arantxa, esto es muy similar a las fases que hemos vivido. Ha habido un momento que teníamos este espacio de trabajo que es, bueno, fase 1, acceso remoto, y voy a acceder a lo que el usuario necesita para trabajar. Voy a poner las aplicaciones o un escritorio virtual, pero tenemos que enriquecerlo y tenemos que pensar en cómo hacer ese espacio de trabajo más flexible para el usuario y que se adapte a lo que realmente necesita. Y ahí es donde vamos a dar esa inteligencia al espacio de trabajo. Y va a estar muy ligado con esto que comentábamos antes de la productividad, esas interrupciones. En los análisis, que cuando hacemos un análisis de cómo, con qué tipo de aplicaciones o con cuántas diferentes soluciones interactuamos en nuestro día a día, pues la media son unas 12 aplicaciones, con lo cual, aunque seamos incluso lo que llamamos power users de una aplicación, pues porque somos diseñadores gráficos y prácticamente utilizamos nuestra herramienta de edición o desarrollo, también interactuamos con aplicaciones ofimáticas. Prácticamente en todas las organizaciones hay alguna aplicación de recursos humanos. Entonces, hay muchas aplicaciones con las que interactuamos en nuestro día a día, el correo electrónico, etcétera. Y esto, una cosa es hacerlas accesibles, que es fase 0, bien, está superado, pero ahora vamos a hacer que ese usuario pueda trabajar con todas ellas de manera flexible y de manera ágil, y que se adapten a lo que realmente el usuario necesita. Es decir, si yo de una aplicación o de un servicio utilizo solo una serie de funcionalidades o de características de esa aplicación, yo para acceder a esa aplicación, lo primero que voy a tener que acceder a ella, logarme, pues necesito un single sign-on, buscar esa funcionalidad que pues probablemente tengo que ir a varios menús a buscarla para realizarla. Pues lo que somos capaces de hacer es extraer esa funcionalidad y en esa plataforma de acceso único a todo su espacio de trabajo, que directamente el usuario pueda acceder a esa funcionalidad sin necesidad de tener que hacer todo ese flujo que implica un cambio de contexto y al final implica esos 15 minutos que hablábamos antes de volver a centrarnos. Es decir, yo puedo estar trabajando con mi aplicación de diseño gráfico, necesito saltar a otra tarea. No implica que tenga que abrir necesariamente la aplicación, single sign-on, incluso acordarme de otro password si no lo tengo, buscar esa tarea, sino que este espacio de trabajo va a aprender de mí, sabe que yo necesito hacer eso y voy a poder tener desde ese espacio de trabajo acceder a esa funcionalidad sin necesidad de cambiar de contexto. Es decir, vamos a añadir esa inteligencia y lo que llamamos esas microaplicaciones a nuestro espacio de trabajo, con lo cual se va a adaptar a lo que necesita el usuario, va a ir aprendiendo y va a darle esa información que el usuario necesita. Es decir, hemos pasado desde ese acceso remoto a un espacio de trabajo organizado a guiar y automatizar determinadas tareas para simplificar la vida del usuario, facilitar ese engagement y facilitar que trabaje con el espacio de trabajo haciéndolo mucho más inteligente. Pues desde luego, Mar, este es el momento en el que las empresas sí o sí tienen ya que replantearse esa transformación del puesto de trabajo, bien por las circunstancias o bien porque han entendido que los trabajadores tienen que ser y que pueden ser más productivos utilizando tecnologías como estas de las que nos estabas hablando. Muchísimas gracias, Mar, por haber compartido con nosotros esa visión precisamente del workplace.
Muchísimas gracias, Arantxa. Es siempre un placer estar con vosotros. Pues de nuevo muchas gracias. Esperamos que este diálogo IT os haya resultado interesante. Hasta la próxima.